tenemos hoy día nuestra hora de capacitación y hoy tenemos el gusto de tocar un tema muy importante que es la función renal en niños. Este tema está a cargo de un médico especialista en nefrología pediátrica, ¿no? Es un subespecialista con mucha experiencia que trabaja en el equipo de trasplante renal y el cual el trasplante en niños es muy importante siempre tenerlo presente. El doctor Reiner Loza trabaja en nuestro hospital, es profesor de la Universidad Cayetano Heredia, y lo dejo con él para que nos informe en relación a la evaluación de la función renal en niños. Adelante, doctor Reiner. Muchas gracias al grupo de Telemedicina por la invitación, por la oportunidad de poder transmitir los conocimientos que se tiene, sobre todo para evaluar la función del riñón en un niño, que es totalmente muy diferente al grupo de adultos. Por lo tanto, los conocimientos que les voy a brindar son para facilitar que los niños con enfermedad renal no sean diferidos o trasladados a un especialista en forma tardía, porque básicamente estos escenarios pasan cuando se desconoce qué está pasando con el riñón de un bebé. Como ustedes sabrán, el riñón es el principal órgano que regula la homeostasis del organismo de cualquier grupo etario. Si el riñón no funciona, el problema se hace muy complejo. El riñón es uno de los órganos más irrigados del organismo, por lo tanto, es muy susceptible de que cuando haya compromiso de la circulación o del gasto cardíaco se afecte al riñón. La función del riñón está básicamente, su objetivo principal es que todos los procesos por el cual se filtra la sangre o el plasma por el riñón es llegar al final a obtener una orina cuya función es eliminar las sustancias de desecho o el exceso de agua que pudiera tener el organismo de un bebé. Y todos estos procesos están limitados a tres situaciones que son muy fundamentales, son bastante claras y precisas, que es la filtración glomerular, la función de reabsorción y la función de secreción tubular. Entonces, ¿cómo yo sé que este riñón está funcionando bien? Usualmente lo que uno pasa cuando uno le pregunta a un padre o a una madre ¿cómo está su riñón de su bebé? Está orinando muy bien, orina bastante. Entonces, lo que se tiene que saber, el hecho de orinar bien no es garantía de que el riñón está adecuado. El flujo urinario se altera usualmente cuando la situación es muy avanzada o cuando la enfermedad está muy avanzada, por lo tanto es una cosa final, es el escenario final. Por lo tanto, tener un riñón que está orinando no necesariamente significa que el riñón está bien. Es la primera cosa que hay que entender. La segunda cosa que hay que entender es que mucho depende de la edad del paciente. En pediatría tenemos recién nacidos prematuros, recién nacidos a término, tenemos lactantes menores, lactantes mayores, preescolares, escolares y adolescentes, y cada uno tiene diferentes valores de la función del riñón. Por lo tanto, se tiene que analizar en forma individual. Es muy difícil generalizar. En adultos es más fácil porque a todos se puede generalizar, pero en niños no. Cada uno tiene sus variables para evaluar la función del riñón. La otra cosa muy importante, la función del riñón, así como depende mucho de la edad del paciente, también depende de su peso y de su superficie corporal, o sea, de su talla. Y todas esas cosas influyen en de cómo se puede valorar la función del riñón. Por lo tanto, les he hablado que mucho depende de su peso y de su talla. Entonces, hay tres cosas que hay que evaluar cuando uno pide la función del riñón, que depende mucho de la conformación de la anatomía y de la fisiología. Entonces, nosotros llamamos la función glomerular, la función tubular
y la función hormonal, ¿no? Que son las tres cosas de las cuales vamos a hablar ahora. Como todas pruebas, necesitamos básicamente, en el caso del riñón, casi pruebas de laboratorio. Cuando el riñón te empieza a dar síntomas, usualmente signos o síntomas como de hinchazón, hipertensión, es probable que las alteraciones del laboratorio ya las hayan tenido mucho tiempo. Entonces, para evaluar la función del riñón, necesariamente, obligatoriamente tenemos que hacer pruebas bioquímicas. No hay forma de saber algunas veces cómo está el riñón si que no tomamos una muestra de orina o si no tomamos una muestra de sangre. Por lo tanto, requiere necesariamente de un test de laboratorio. Entonces, como ustedes ven en la lámina, hay función glomerular, hay función tubular y hay función hormonal. Entonces, cada uno tiene sus pruebas de laboratorio, cada uno tiene sus evaluaciones que se requiere para ver cómo están, porque estas tres divisiones te permite en forma poder evaluar de tal forma que uno puede decir que el riñón del bebé está bien. Porque puede haber niños con función glomerular alterada, pero con función tubular normal, o niños con función hormonal alterada, con función tubular normal, o puede haber niños con las tres funciones alteradas o individualmente. Por lo tanto, hay que saber qué tipo de función está alterada. Muy bien, entonces vamos a hablar de la primera parte, que es la función glomerular. Como ustedes verán, aquí se evalúa varias pruebas que se hacen en las pruebas de laboratorio, que es un dosaje de urea, un dosaje de creatinina y una prueba un poco más compleja que es la depuración de creatinina, para la cual se requiere juntar la orina de 24 horas. La depuración de inulina, que es una prueba muy buena, ya no se hace porque es muy laboriosa y probablemente ya no se justifica hacer su uso solamente para investigación. Entonces, ¿qué es la creatinina? La creatinina es una molécula que se elimina por el riñón en forma íntegra, ¿no? Se filtra, ¿no?, por el riñón y también se secreta a nivel tubular. Entonces es una prueba que a lo largo de muchos años ha servido para evaluar la función del riñón y hasta ahora pareciera que sigue siendo una arma muy buena, muy barata para poder evaluar la función del riñón. Por lo tanto, no ha podido ser desplazado a pesar de adelanto de algunas pruebas que son un poco más caras. En esta tabla, como ustedes verán, ven la distribución de los valores de creatinina en diferentes grupos etarios y vean las diferencias. Vean, comparen con un niño de un año con 0.35 miligramos por decilitro de creatinina. Esta misma niña, cuando tiene 20 años, tiene 0,72. Igual un niño de un año de 0.41 y a los 20 años 0,91. Por lo tanto, como ustedes verán, la creatinina varía a lo largo de la edad y depende mucho de los estados nutricionales y de su metabolismo. Por lo tanto, este mismo niño de un año con una creatinina actual en 0,9 ya estaría en grado de insuficiencia renal. Por lo tanto, esta prueba nos permite ver en forma sencilla y barata la situación de la función del riñón en forma rápida. Este es un ejemplo donde uno puede ver las variaciones de la creatinina, lo cual justamente sirve para situaciones especiales porque, como les había dicho, el orinar bien, el no estar hinchado, el no tener hipertensión no significa que el riñón está bien, porque la única forma de darnos cuenta de que el riñón está alterado es con alteraciones en el laboratorio. Por ejemplo, este es el comportamiento de un recién nacido a término, donde usualmente en los primeros días la creatinina es de la madre. El comportamiento es que esta creatinina vaya disminuyendo conforme pasan los días hasta alcanzar su basal en las primeras semanas de vida. Pero si yo tengo un niño que aparece con una creatinina y conforme pasan los días, en vez de bajar, está subiendo, a pesar que orine bien, significa que el riñón está alterándose. Si tengo un niño que el descenso de la creatinina se hace muy lento, algo debe tener lo que te indica que el riñón se está comprometiendo. Igual, si yo tengo una creatinina que va subiendo, baja y luego sube, hay algo que está pasando, que ese bebé tiene un problema que está afectando el riñón, por lo que hay que investigar, ¿no? De repente está deshidratado, de repente tiene una injuria, una droga nefrotóxica, o de repente se está infectando, o algún fenómeno que está
haciendo que el bebé retrase su mejoría de su función. Como ustedes verán en estos ejercicios, ustedes para que vean de cómo es importante la creatinina, por ejemplo, este es un recién nacido prematuro de 34 semanas, el primer día 2.34, el día 4 está en 2.15. Tiene las creatininas bien elevadas, por lo tanto este niño tiene una insuficiencia renal. De todas maneras, a pesar que tenga un flujo urinario adecuado, ¿no? Tiene flujos urinarios muy buenos, pero él tiene la creatinina elevada, por lo tanto este niño debe tener algún problema en el riñón. En este grupo también, este es un bebé que nace con una creatinina en 0,73, pero conforme pasan los días se va elevando y eso no es normal. Se tiene que investigar qué está pasando en la función del riñón de este bebé, porque a pesar que orina, la creatinina se está subiendo. Igual acá, nace con función normal, pero como pasan los días, está pasando y la creatinina no mejora. No hay descenso de la creatinina, por lo tanto hay algo que está perpetuando que este bebé tenga algún grado de compromiso de la función del riñón. Este es otro bebé que nace con una creatinina elevada, que puede ser de la madre, pero conforme pasan los días se normaliza. Esta es la evolución casi natural de un bebé, donde la creatinina siempre tiene tendencia a descender, y este es el basal que alcanza las 2 semanas de vida, que pudiera ser un valor normal. Por lo tanto, esa es la evaluación de filtración, donde estamos viendo la tasa de filtración, donde vemos que la creatinina es una herramienta muy útil, y sobre todo lo que ayuda mucho es el comportamiento cada día, cada 3 días, cada 4 días. La otra prueba, que es la depuración de creatinina, tiene una desventaja porque hay que juntar orina de 24 horas. Por lo tanto, en este grupo es muy difícil evaluar sobre todo la función del riñón en bebitos pequeños que no pueden juntar orina. Es difícil en recién nacidos prematuros, lactantes o niños que usan pañales todavía. Por lo tanto, en este grupo, esta prueba no se hace y tendría que hacerse en niños más grandes. Esta consiste en que este método que evalúa la filtración se rige bajo el principio de aclaramiento, ¿no? Tú mides cuánto de creatinina eliminas por riñón y cuánto te queda y cuánto botas, y esa es una forma de valorar cuánto funciona. Y esta es la fórmula que se utiliza como corriente, donde P es la concentración plasmática en el denominador, y en el numerador está la concentración de creatinina en orina y el volumen de orina por el cual se mide la cantidad de creatinina que se está eliminando. Esto es lo mismo, la única diferencia de que en esta fórmula se agrega la corrección a la superficie corporal, que es el estándar, como se tiene que hacer. Hay que hacer la corregida a la superficie corporal del niño, porque eso depende mucho de la talla. No se olviden que 1440 significa 1440 minutos, porque es la orina de 24 horas. Si este proceso no se hace con una orina bien juntada, el problema puede ser de que la prueba salga alterada. Y aquí hay algunos criterios que se tiene que saber, o todo pediatra tiene que saber, para saber si la prueba está bien hecha, sobre todo la depuración de creatinina, porque mucho depende de cuán completa es la recolección de la orina. Y esto también va a depender de cuánta creatinina eliminas en orina, porque en base a eso uno puede valorar la masa de creatinina que se ha eliminado. Por ejemplo, si va a una depuración en prematuros, el rango de creatinuria en orina, la masa tiene que ser entre 8 y 10 miligramos por kilo día, en lactantes hasta 15 miligramos por kilo día, y en adolescentes 20 miligramos por kilo día. Si los valores de esta cantidad de masa de creatinina en orina se mide y están cerca de estos valores, significa que la prueba está bien hecha y está bien juntada, por lo tanto, la prueba sí es válida. Diferentes valores sugieren que la orina ha sido mal juntada, ¿no? Pues no es posible que un niño adolescente que me traiga la orina de 24 horas y la creatinuria me salga en 10 miligramos por kilo, significa que la prueba está bien hecha, significa que hay orina que no ha sido juntada o ha sido desechada. Entonces, el tema de juntar la orina en 24 horas en niños grandes se puede evitar en niños pequeños por el tema del pañal y otros detalles, y ahí usamos esta fórmula que se llama la fórmula de Schwartz, que es una fórmula que existe hace mucho tiempo, donde se puede calcular en forma aproximada, en base al peso y la talla, la cantidad de tasa de filtración del paciente. Para eso se utilizan estas constantes que ya están demostradas en infinitos estudios, que son bastante muy buenas, tienen muy buena correlación con el gol estándar, y por lo tanto es muy importante que todo pediatra debe saber estas pruebas, ¿no? Por ejemplo,
Este significa recién nacido a término, prematuro, de niños a 13 años, varones y mujeres. Y estas constantes, que son constantes, varían de acuerdo a la edad y la talla en centímetros del paciente y la creatinina plasmática, ¿no? Entonces, en base a esto uno puede aproximar la verdadera tasa de filtración que le corresponde a ese niño y comparar con los estándares que existen ya establecidos. La otra cosa muy importante, tienen que saber que cuando un bebé nace, sobre todo si con antecedente de prematuridad, usualmente las tasas de filtración son bien pobres. Si ustedes se dan cuenta, si un bebé nace a las 28 semanas, a las 30 semanas, 32 semanas y 34 semanas, nacen con una tasa de filtración bastante disminuida. Por lo tanto, todo pediatra o neonatólogo tiene que saber que siempre que trabaja con un prematuro, está trabajando con un bebé con una riñón bastante insuficiente. Por lo tanto, tiene que tener algunas consideraciones que tienen que hacer para evitar que estas cosas se perpetúen o se empeoren. Si ustedes se dan cuenta, hay un crecimiento de la curva del aclaramiento de creatinina que usualmente es entre las 34 y 36 semanas, donde se piensa que este mejore, este ascenso está relacionado con el número de nefronas ya se completaron, porque las nefronas, normalmente un bebé a término es casi 1 millón de nefronas, y sin recién nacido prematuro solamente es 500.000, y estas deben completar su número hasta entre las 34 y 36 semanas. Si eso no sucede, siempre vamos a tener con un bebé con bastante problemas en la tasa de filtración o con función de filtración bastante disminuida. Y aquí ustedes pueden ver la tasa de filtración ya calculada y medida para cada grupo etario. Un bebé nace con 20 y a la semana debe estar en 40 y a los 6 meses en 60 y al año debe estar en 90, ¿no? Entonces, esto va variando conforme pasan los días y para eso esto sirve para que si ustedes calculan su tasa de filtración en base a la fórmula de Schwartz, tienen que comparar con los valores normales para ver cuánto es la variación de la tasa de filtración contra los valores normales. Solo que aquí no está, es para decirles que el prematuro empieza con 10 mililitros por minuto. En el mercado existen otras pruebas que han salido que parecieran que fueran muy buenas, que también pueden servir para valorar la función de filtración. Esta molécula, que es la cistatina C, es una molécula, una proteína de bajo peso molecular, que es producida por todas las células nucleares y se elimina todo por filtración glomerular. No está influenciada por la edad, sexo y masa corporal, o sea, es una prueba muy buena, ¿no? Este es su rango de variación, no se altera mucho, y usualmente el único detalle es que para efectos prácticos es bastante cara y actualmente solo se usa para investigación. La otra forma de medir la función del riñón es con los métodos de medicina nuclear. Uno de ellos es la eliminación de radioisótopos, la otra es el radiorenograma. O sea, uno puede medir la función del riñón midiendo cuánto de radioisótopos te ingresa y cuánto eliminas. La ventaja es que acá no se junta la orina, entonces en forma rápida tú puedes medir cuánto filtra ese riñón, midiendo la captación del trazador radiactivo. Y la otra ventaja de la otra prueba que se llama radiorenograma es que tú puedes medir en forma individual cada riñón cómo funciona, porque cuando uno evalúa la depuración de creatina o la tasa de filtración, generalmente la evaluación es la suma de los dos. Pero puede ser el escenario que uno de los riñones no esté tan bien y el otro esté bien, y lo que usualmente pasa es que el otro compensa la función del otro, por lo tanto, al final va a salir una prueba normal, pero vamos a subevaluar la prueba del otro riñón. Pero para eso sí tenemos esta prueba que es muy útil, que es el radiorenograma, que te evalúa la función del riñón en forma individual. Ustedes deben haber escuchado de la urea. La urea es un indicador de función del riñón, pero tiene muchos problemas, por lo tanto no es tan bueno, porque esto puede ser muy susceptible de muchas cosas que pueden alterarse, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, pueden aumentar si el niño está deshidratado, si el niño tiene hemorragia digestiva, si está con mucha carga de proteínas, y eso usualmente pasa frecuentemente en pediatría, porque usualmente el pediatra está preocupado de que el niño se alimente muy bien con buenas cargas de proteínas, a veces hasta se utiliza nutrición parenteral para alcanzar sus valores de nutrición adecuados, y eso puede generar que la urea se suba. La otra situación son cuando están muy hipercatabólicos infectados con uso de corticoides, también se puede elevar. Y al revés, también puede pasar que la evaluación puede estar subevaluada porque el niño está en ayuno, está más nutrido,
está con poca masa muscular, tiene un problema del hígado, y esto también nos puede dar un falso positivo de la urea. Por lo tanto, la urea es útil, pero tiene que considerarse estos escenarios para evitar que la prueba sea mal interpretada. Entonces, hemos hablado de la función glomerular, ahora vamos a hablar de la función tubular. No se olviden que el glomérulo tiene el glomérulo, tiene el túbulo, y los túbulos tienen también sus funciones y también se alteran y también sirven para valorar cómo está ese riñoncito. Entonces, si ustedes ven acá varias pruebas: densidad urinaria, osmolaridad urinaria, capacidad de concentrar, pH en orina, excreción de bicarbonato. Son pruebas básicamente en orina que nos permite ver si alguna de las funciones del riñón están alteradas con respecto a la función tubular. Entonces aquí vamos a enumerar algunas de ellas, y una de ellas es la densidad urinaria. La densidad urinaria es la prueba más barata, más sencilla, se hace en todo examen de orina y te permite ver si el riñón está concentrando o no, porque una de las funciones del riñón y de la función tubular del riñón es si concentra o no concentra. Entonces, por eso la densidad urinaria tiene sus rangos, y el rango mayor es de 1030 y el menor de 1005. Si yo tengo un niño que está en ayuno prolongado, que está sin mucho volumen y tiene densidad urinaria de menos de 1005, significa que hay una alteración en la capacidad de concentrar. Podría ser una diabetes insípida nefrogénica o central. Igual, la osmolaridad urinaria, que es otra prueba que indirectamente nos mide la capacidad de concentrar, se utiliza con una máquina donde se utiliza el principio de punto de máxima congelación. Esto también nos ayuda a ver si el riñón está concentrando o no, nos permite ver si el paciente le falta volemia o está deshidratado o ya tiene daño al riñón. La desventaja es que esta prueba es un poco difícil de acceso, pero si hay en forma privada, y por lo tanto, si uno no tiene esta prueba, uno puede trabajar con la densidad urinaria. La otra prueba que es importante es la valoración del estado de acidificación de la orina, la valoración del estado de ácido-base, donde indirectamente evaluamos la función del riñón en base al manejo del bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia cuya función principal es un tampón, es uno de los principales tampones del organismo para los iones hidrógeno. Por lo tanto, sus valores normales te evitan que los iones hidrógeno estén libres, y por lo tanto se evita daño en los órganos, como sobre todo en los huesos que afectan el crecimiento. Por lo tanto, el que se encarga de que los valores de bicarbonato estén normales es el riñón. Por lo tanto, si yo tengo el bicarbonato bajo en sangre, yo podría sospechar que hay una alteración en la función tubular del riñón. El pH de orina, normalmente la orina es ácida, y si yo tengo una orina cuya pH es alto, mayor de 5.5, yo podría pensar que el paciente tiene, o el bebé, un alterismo en el mecanismo de acidificación, ¿no? No se olviden que para esta prueba de pH en orina tiene que ser una orina muy fresca, procesada inmediatamente, ¿no? Y en ayunas. Por lo tanto, si ese escenario no existe, no se puede valorar esta prueba en forma individual. Y una de las pruebas que ayudan mucho son las pruebas de gases en sangre, donde uno evalúa el nivel de bicarbonato y te permite ver si lo que tiene el bebé es un problema relacionado al riñón. Aquí también es importante, usualmente gases arteriales y gases venosos, no hay mucha diferencia en el valor de bicarbonato en ambos grupos. Por lo tanto, puede ser útil solamente el gas venoso en caso de bebés donde sea muy difícil tomar la muestra para gases arteriales, lo cual es mucho más útil en situaciones de hipoxemia. Entonces, para el escenario de valorar el manejo del bicarbonato a nivel del túbulo, solo necesitamos un gas venoso nada más. Hay otros solutos o indicadores que también te pueden ayudar a ver si el túbulo está dañado, y uno de ellos es la glucosa. La glucosa normalmente se absorbe el 99.99% a nivel de túbulo proximal, y solo aparece en orina cuando los valores en los bebés son muy altos, como en estos casos, y es lo que te indica uno que hay un problema de hiperglicemia, y la otra también te indica que hay un daño a nivel tubular. El fósforo también es un indicador básicamente de daño tubular proximal, porque aquí hay que diferenciar con qué prueba tubular yo evalúo túbulo proximal, con qué evalúo asa de Henle y con qué evalúo túbulo distal y colector. La glucosa y el fósforo básicamente es para el túbulo proximal. Y en el caso de asa de Henle y
túbulo colector distal, de repente un análisis de gases, y lo que estamos viendo acá, la excreción fraccionada de las sustancias. Entre ellos tenemos que evaluar cuánto de sodio se pierde, cuánto de potasio se pierde, cuánto de magnesio se pierde, ¿no? Y eso es muy útil también para evaluar su función del riñón. La excreción fraccionada de sodio es una prueba muy útil, bastante útil, todos deben saberla, y es bastante sencilla de hacerla, donde se necesita solo electrolitos en orina y electrolitos en sangre, creatinina en sangre y en orina, para ver cómo está la función del riñón. Es muy útil en situaciones de oliguria cuando el paciente no orina. ¿Por qué es útil? Porque en base a esto, el comportamiento de la excreción fraccionada de sodio puede definir si mi paciente que tiene un estadio de oliguria está con una falla renal prerenal o ya establecida, por en este caso, por ejemplo, si tengo una ira de un bebé con una excreción fraccionada de 2, lo que me dice que hay daño a nivel de túbulo, daño tubular, por lo tanto el sodio se eleva en orina, lo que nos dice que el riñón está dañado, y al revés, si la excreción fraccionada es menos de 1, nos dice que el riñón está perfectamente bien y que está absorbiendo todo el sodio que le llega al riñón, y por lo tanto ese bebé lo que necesita es agua o alguna otra situación que hace que se libere el flujo sanguíneo renal. Muy bien, para terminar, aquí si yo soy un padre o un paciente o un pediatra que quiero evaluar cómo está el riñón del bebé, de un bebé, ¿qué pruebas yo les voy a pedir? Y estas son las pruebas que se necesitan en forma de resumidas. Un dosaje de urea y creatinina, un examen de orina que incluya densidad y la orina y pH en orina, pero en ayunas y en orina fresca. Unos análisis de gases venosos, que también tiene que ser en ayunas, electrolitos en sangre y orina, creatinina en sangre y orina, sobre todo para calcular la excreción fraccionada de sodio, fósforo, oro en orina y fósforo en sangre, y un hematocrito. ¿Por qué el hematocrito? Porque el hematocrito también es un indicador que nos sirve para evaluar cómo está la función del riñón. No se olvide que en las láminas anteriores yo les he hablado de que el riñón también tiene funciones hormonales. Por lo tanto, evaluando el hematocrito, voy a evaluar cómo está la eritropoyetina que la produce el riñón. Si hay anemia, yo tengo que pensar que de repente no se está produciendo eritropoyetina, y puedo pensar que hay una insuficiencia renal crónica. Igual, la vitamina D, yo haciendo un dosaje de calcio, yo puedo estar evaluando la labor de la 1,25 OH, lo cual también es una molécula que se activa en el riñón para poder actuar. Su función es resolver calcio a nivel del intestino. Por lo tanto, si yo hago un dosaje de hematocrito, calcio y fósforo y en sangre y calcio en orina, entonces nos va a decir que el metabolismo calcio-fósforo regulado por las hormonas, tanto por la eritropoyetina y la 1,25 OH vitamina D, están bien, ¿no? Entonces, con esto yo puedo, más o menos, pruebas, yo puedo identificar en forma global que el riñón está bien, o en forma individual. De repente, algunos de los pacientes pueden tener problemas solamente con el bicarbonato, algunos pueden tener problemas solamente con el fósforo, otras formas con el calcio. Entonces son evaluaciones puntuales, individuales, que nos permiten evaluar de cómo está el riñón del bebé. Por lo tanto, en resumen, se debe considerar que si yo tengo una urea creatinina normal en un bebé, no significa que el riñón está bien. Lo único que les está diciendo es que la función de filtración está bien. Por lo tanto, si yo quiero ver cómo está la función tubular, tienen que pedirles las pruebas que hemos hablado, como el examen de orina, los gases en sangre, los electrolitos tanto en sangre y en orina. Y necesariamente tiene que incluir siempre un dosaje de hemoglobina o hematocrito, un calcio y fósforo, para que con esas uno pueda estar y saber y decir de que el riñón realmente está bien. Este sería, en resumen, la charla. No quedo para las preguntas que consideran.
Sí, respondo de forma verbal. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, acá hay una pregunta que viene desde el Hospital del ICAI en Huancavelica. Muchas gracias por la pregunta. Aquí estamos para servirlos. La hipoxia, el daño al riñón, es muy importante. Entonces, en pediatría, ¿en qué situaciones estamos acostumbrados a ver la hipoxia? Sobre todo en los pacientes que al nacer que tengan asfixia o depresión neonatal. Si afecta el riñón, el fenómeno es isquémico, es un daño directo de las células tubulares. En ese escenario, lo que hay que identificar ya, si yo tengo un paciente que nació con una asfixia severa, depresión neonatal, lo que tengo que hacer es, primero, ver cómo están los niveles de la urea-creatinina, sobre todo si es recién nacido. Si están elevadas comparado con el de la madre, ya el diagnóstico de insuficiencia renal para situación de filtración ya está alterada. Entonces, si está elevada o está alterada, entramos al segundo escenario que se llama manejo médico de la insuficiencia renal, ya establecida. Sobre todo en los asfixiados, si el paciente tiene la urea-creatinina elevada, y no está orinando, por lo tanto yo tengo que quitarle todo el volumen necesario, toda la cantidad de sales, todas las cantidades de potasio para evitar que el riñón, para evitar que el paciente tenga necesidad de diálisis. Porque si yo le sigo dando todo el volumen, se me va a hinchar, se me va a congestionar, si le doy todo el potasio, va a ser hipercalemia, por lo tanto voy a entrar en una situación crítica que requiere que el paciente necesite una terapia de diálisis. Pero ustedes, en sitios muy lejanos, tiene que aprender a manejar este detalle para evitar que el paciente pueda necesitar ese tipo de procedimientos con el manejo médico. Entonces, cuando el paciente no orina, tiene un problema hipóxico, hay daño tubular o hay daño en la función de filtración, hay que darle poco volumen limitado a las pérdidas insensibles y esperar que el riñón empiece a mejorar solo. Usualmente una de las cosas que tienen los bebés se recuperan rápido, en corto tiempo, de la función de afectación de los riñones y de repente no necesitan inclusive derivar al paciente, porque se mejoran rápido quitando la injuria, oxigenando mejor o haciendo perfusión del riñón. Pero sí tienen que monitorizar día por día. Si el día tiene la urea-creatinina elevada, mañana tengo que verla para ver cómo está yendo, sobre todo la creatinina, si está subiendo, está bajando, si está bajando, y si hay diuresis, si puedo estar tranquilo, de repente está yendo mejor. Con respecto, acá hay otra pregunta. Dice, recién nacido con edema de miembros inferiores y proteínas en sangre disminuidas. Si tengo un paciente recién nacido con edemas, lo primero hay que ver si el paciente, si tiene hipoluminemia, hay que ver si está perdiendo proteínas por la orina. Con respecto a eso, básicamente, si tiene edemas y está hinchado, hay que hacerle un examen de orina de proteínas, y si tiene proteínas en orina, es probable que lo esté perdiendo por ahí, por eso que se está hinchando. Eso se llama síndrome nefrótico. Y en recién nacidos, puede haber síndrome nefrótico congénito. Si hay proteínas en la orina y el paciente está hipoluminémico, por lo tanto, de repente lo que puede ayudar en forma temporal es pasarle albúmina en sangre hasta que mejoran los edemas. E investigar por qué el bebé está perdiendo proteínas en la orina. En el caso de la pregunta anterior, hay una nueva pregunta que me hace, me dice, en estos pacientes con hipoxia aguda, con daño renal, es muy importante la restricción hídrica. Incluso, si en vez de endovenosa, si el bebé puede tolerar la vía oral, solo se da leche con volumen restringido, siempre y cuando no hay otro tipo de cosas que puede afectar. Y solo se libera el volumen cuando el paciente empieza a mejorar la diuresis y la orina y la urea-creatina va disminuyendo. Aquí hay otra pregunta, si el plasma puede ayudar para el manejo de los edemas. Lo ideal es albúmina, y albúmina es un producto muy bueno para mejorar los edemas. Lo que pasa es que es carísima, es 300 soles, salvo si el CIS lo va a pagar, hay que indicárselo al paciente, pero hacer pagar para un paciente para solucionar este problema en forma temporal, de repente sale muy caro, y sí el plasma podría ayudar, pero con diuréticos. No se olviden que el plasma tiene sodio, entonces el sodio facilita que el paciente retenga agua y sal, por lo tanto,
retiene agua y sodio, por lo tanto, sí necesitas darle plasma y diuréticos para mejorar los edemas, para mejorar la diuresis. Eso se debe utilizar solo en situaciones extremas donde hay hipolipolemia severa, con oliguria, con hipoperfusión del riñón, lo que significa que si esa situación está muy constante o se está perpetuando, de repente hay que mejorar la perfusión del riñón, pasarle el plasma, lo cual sí, en una situación, en ese escenario, si no hay albúmina en sangre, sí sirve, pero usando diuréticos de ese tipo furosemida. Y dice, la otra pregunta es si amerita hidratación endovenosa a los cuantos días agrego electrolitos. No te olvides que si el paciente no está orinando, ten mucho cuidado en iniciar el potasio. Si lo que le puedes hacer es darle sodio, sus requerimientos normales, que es 3.000 equivalentes por kilo. El potasio solo se inicia cuando la función del riñón está en disminución y hay diuresis, si no, van a tener problemas. Y acá hay una pregunta muy importante, dice, el uso de antibióticos que se depuran por riñón y su uso prolongado. ¿Cuánto tiempo tendríamos que evaluar la función del riñón? Hay antibióticos que dañan el riñón, y sí los dañan, y en recién nacidos hay muchos casos en que he tenido que hacer diálisis por problemas de antibióticos o drogas que dañan los riñones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en usarlos en bebés, y realmente hay que usarlos si es que vale la pena. Primero son los AINES. Hay mucha costumbre de usar los antiinflamatorios no esteroideos en forma bioral endovenosa para cerrar el ductos en recién nacidos que en ductos. En realidad, la indicación de cierre medicamentoso del ducto tiene algunos parámetros precisos y dosis adecuadas y precisas. Lo que a veces pasa, que a veces existe siempre por si acaso, le ponemos una dosis más o le ponemos una cosa más, y el paciente está deshidratado y o ingresa al tratamiento de los AINES para seguir de ductos ya con compromiso de la función renal. Entonces, esas cosas pueden hacer que el riñón se dañe. Ahí lo que hay que hacer es suspender la función del riñón, suspender la infusión del AINES y esperar que el riñón se empiece a recuperar en forma adecuada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en su uso. Realmente no hay que abusar porque son muy peligrosos al momento de usar para el riñón, y no se olviden de los temas médico-legales. Tienen que decirle al padre de que si le ponemos para cerrar el ducto, pues se puede afectar el riñón, puede acabar en insuficiencia renal y puede caer en diálisis. Si eso no lo hacen, les van a echar la culpa, lo van a mandar a la cárcel, van a salir en la televisión y les van a acusar si es que eso no existe. Yo pienso que se le debe informar, bajo su consentimiento de ellos, se debe usar AINES en bebitos para cierre de ductos. Con respecto a otro medicamento que también produce daño al riñón y se utiliza frecuentemente mucho en niños cardiópatas, es muy importante el mensaje del cardiólogo. Usualmente el cardiólogo les pide darle su captopril, su enalapril, que para remodelar el corazón, porque el niño está con insuficiencia cardíaca. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque cuando las dosis son muy altas o las dosis no son adecuadas, pueden acabar haciendo que el riñón deje de funcionar y acaben con insuficiencia renal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en usar esos medicamentos porque ya te afectan el riñón, y si hay que usarlo, hay que usar las dosis bajas. Y el comportamiento tienen que saber que puede ser impredecible en cada recién nacido, porque los estudios donde se debe utilizar enalapril o captopril para el manejo de cardiopatías congénitas solo han sido hechas en adultos y extrapolados a niños, y en niños no existen esos estudios doble ciego randomizado que te permite o que te autoriza usar en ese grupo. Se utiliza en base a situaciones de serie de casos, lo cual no tiene mucha evidencia. Por lo tanto, yo pienso que si un niño cardiópata que se le tiene que dar un efecto inotrópico del captopril o el IECA, hay que usarla con dosis baja, pero siempre asegurando que el bebé esté bien hidratado, con buena volemia, nunca cuando el paciente está deshidratado o con balance negativo. El otro producto que también se ve frecuentemente el daño al riñón son los antibióticos tipo aminoglucósidos. Aquí el daño de los aminoglucósidos se puede producir desde los primeros días de uso, pero usualmente se hace más evidente cuando se utiliza más de 5 días. Si en 5 días ya no lo necesita, ya no hay justificación para usarlo, es mejor suspenderlo o pasarlo a otro tipo de antibiótico. Porque el daño por aminoglucosis básicamente es por el tiempo de uso. Más allá de 5 días puede producir daño. Y si utilizan 10 días, con mayor razón. No solo el daño al riñón, sino los van a dejar sordos.
produce también sordera y es mucho más frecuente que el daño a nivel del riñón, ¿no? Ahora, hay escenarios clínicos donde el mejor antibiótico que está recibiendo ese bebé para una infección, para un estado de sepsis o de shock tóxico, tenemos que usar inmunoglucosa para salvarle la vida. Ahí no hay ningún problema, hay que usarlo porque realmente es para salvarle la vida. El tema del riñón podría pasar a un segundo plano, podría pasar. La otra pregunta acá que hacen es signos y síntomas con problemas renales en niños menores de 1 año. Como nos decía, cuando el bebé ya presenta síntomas del riñón y la cosa está muy avanzada, por lo tanto, debe ser parte de la evaluación del crecimiento y desarrollo, del control de crecimiento y desarrollo, de los controles que hace el pediatra cada mes, la evaluación de algunas pruebas que nos diga cómo está el riñón. 1, un examen de orina. 2, ver, una de las cosas muy sensibles es el crecimiento. Uno de los principales síntomas de que el riñón se está afectando es el retraso en el crecimiento, sobre todo de la talla. Cuando la talla se empieza a enlentecer o el peso empieza a bajar, eso lo sugiere que hay algún problema en el riñón. Entonces, el arma que tiene el pediatra es básicamente el retraso en el crecimiento que les podría hacer sugerir que ese niño está afectando o se está afectando el riñón. No se olviden, cuando un bebé deja de crecer o se detiene su crecimiento, solo hay 3 escenarios clínicos. 1, que de repente no crece porque está malnutrido, no se alimenta bien. La segunda posibilidad es que sea la contextura de los padres. Y la tercera, que sea un problema de hormona de crecimiento o un problema en el riñón, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que explorar en los primeros signos y síntomas en el bebé menor de 1 año. La otra cosa, no es normal que un bebé haga infecciones urinarias recurrentes. Ese debe tener algún problema, debe ir a un nefrólogo pediatra. Siempre tienen que investigar si en la evaluación prenatal se le ha hecho una ecografía a los bebés. Y algunas veces ese mensaje se transmite y se interrumpe al momento del nacimiento, porque a veces tienen dilataciones o vías urinarias dilatadas y no se dan cuenta y el tema va por dentro, y cuando se dan cuenta y el tema está más avanzado. Siempre tienen que evaluar la evaluación ecográfica pre y postnatal en estos bebés. Tercer evento que hay que ver en este tipo de pacientes menores de 1 año, si hay antecedentes en la familia de cálculos a los riñones, eliminación de cristales. Esos pacientes tienen que tener un screening metabólico para ver si son formadores de cálculos. En esa edad es posible que se pierdan cristales, o si hay antecedente familiar, lo que les dice de que ese paciente tiene un problema metabólico, por lo tanto tiene que ser derivado al nefrólogo pediatra. Esos otros signos, síntomas, orinas cargadas, mal olor, lo que te dice que si es mal olor es una orina alcalina, que hay que investigar. Y el otro punto es las deformaciones óseas. Entonces, muy frecuentemente encontrar niños con alteraciones tipo raquitismo, niños grandes que ya los huesos deformados. La deformación de ósea también tiene que tener un screening para descartar alguna enfermedad renal, sobre todo el raquitismo y las tubulopatías que van con compromiso con osteomalacia y osteoporosis. La otra pregunta que hacen acá es ¿cuánto tiempo puedo pedir el dosaje de análisis de función renal después de hidratar a un paciente deshidratado? Si yo tengo un paciente que viene deshidratado, le hago la prueba de función del riñón y la creatinina le tiene elevada, el diagnóstico es que ya tiene una insuficiencia renal aguda. Entonces, si yo lo hidrato y tengo que medir el efecto de mi hidratación, o sea, tengo que ver, ¿hay diuresis o no hay diuresis? Si hay diuresis, perfecto. Ese riñón ya está filtrando, por lo tanto, no va a pasar nada, pero tengo que monitorizar cómo está la urea creatinina para ver si hay un descenso, porque algunas veces demora en caer. Por lo tanto, yo diría, salvo otras situaciones, cada 24 horas, con monitorización de los electrolitos. No inmediatamente después que le hidraté, sino de repente 24 horas. Acá hay otra pregunta. Cuando un recién nacido recibe transfusión de plasma, PFC debe ser plasma fresco. Claro, lo que pasa, de nuevo, vuelvo a decirles de que si el paciente le pasa el plasma, las plasmas no se olviden que tiene sodio. Y si yo, las indicaciones que sé de pasar el plasma a un paciente es para mejorar los edemas porque no hay albúmina, requiero para mejorar la perfusión o depende del problema de CID,
Y si no le paso furosemida, ese sodio que le están pasando con el plasma se va a quedar en su cuerpo. Y eso va a ser congestión pulmonar, mayor parámetro de ventilación, mayor retención de agua, mayor retención de sodio. Entonces, le ponen siempre su cachito de furosemida a 1 miligramo por kilo dosis, siempre hay que hacerlo. Porque usualmente estos problemas que requieren plasma son pacientes con pobre perfusión, con problemas de mayores complejos, usualmente tienen el riñón hipoperfundido, por lo tanto su efecto no va a ser muy bueno porque la idea a veces del plasma es hacer que pierdan agua y eso no va a ser bueno si no lo usan con diuréticos. Aquí una pregunta, ¿cuál es el gol estándar para evaluación de la función del riñón niños? O sea, el gol estándar ya está establecido porque son los niños sanos, porque las pruebas o los parámetros que se ponen en la literatura ya han sido hechos en niños sanos. Y ustedes lo que tienen que hacer es comparar con cada niño y con cada edad que tiene. Por ejemplo, ya sabemos que el bebé cuando nace, tanto debe tener de creatinina y tanto debe tener al mes, tanto debe tener al año. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, con su prueba que tienen, comparar con lo que le corresponde a esa edad. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 1 año cuya creatinina debe estar en 0,6, de acuerdo a las tablas, pero mi bebé tiene una creatinina de 1, significa que la tasa de filtración debe haber disminuido casi un 50%. Entonces, ustedes, en base a la variación, pueden ver cuánto ha perdido la función del riñón. Después poner, para decirle que cualquier cosa puede escribir este correo reina.nos ahí. ¿Qué ayuda adicional? El arroba upch.com. ¿Así? Sí. Es upch.ps. Voy a mandar. upch.p. Acá hay otra pregunta que dice hito y función del riñón. Así. Voy a leer. Ya. Por un punto. Cualquier consulta adicional lo pueden hacer acá, le pueden escribir. Con respecto a la pregunta que existe en infección urinaria y función renal, es cierto, la infección urinaria, sobre todo la que es complicada, la que viene con pielonefritis aguda, daña los riñones. Eso tienen que saberlo. Cuando hay infección urinaria complicada, que significa que hay fiebre, está en una pielonefritis, eso significa que hay pus en el riñón y eso daña los riñones, pero no en forma aguda, los daña para siempre, o sea, en forma crónica. Por lo tanto, ese grupo etario, menor niño con un bebé con una pielonefritis, con pus y con fiebre, si ustedes se demoran en el tratamiento o hay demora en el diagnóstico, cuando terminen el tratamiento, ese bebé se va a quedar con daño para toda la vida. No se olviden que las infecciones urinarias complicadas es un factor de riesgo para hacer falla renal crónica en el adulto. Por lo tanto, todo un bebé en quien haya diagnóstico de infección urinaria, donde el compromiso es un compromiso de nivel alto, significa pielonefritis aguda, y es un bebé de menor de 1 año, y si hay demora en el diagnóstico y demora en tratar al paciente, puede quedar con daño o perdiendo el riñón inclusive. Ese paciente tiene que ser hospitalizado, empezar antibiótico las primeras 24 horas, no empezar el urocultivo y tratar de que se negativice el cultivo lo más pronto posible. Y si sus infecciones son muy seguidas, debe ser derivado al especialista. Tiempo.
Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuándo derivar al nefrólogo? Cuando hablamos de nefrólogo, es nefrólogo pediatra. Una dificultad es que no hay muchos nefrólogos en todas partes del Perú, nefrólogos pediatras. Tenemos acá en Lima un buen grupo, en Arequipa, y en otros sitios es un poco difícil. Por lo tanto, lo que hay que hacer es derivar. Pueden derivar a través del Seguro Integral de Salud. Y aquí en el Hospital Cayetano Heredia tenemos un equipo de 6 nefrólogos pediatras, ¿no? Porque manejamos temas de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, y por lo tanto podemos ayudarlos bastante. Tenemos consulta de lunes a sábado, consulta externa, y por lo tanto pueden ver sus pacientes cuando se requiera de hacer la derivación. Cuando derivar al nefrólogo, como les había hablado, hay algunas cosas que sugieren que el paciente, niño sobre todo, que está haciendo algunos problemas que sugieren que debe de ser derivado al nefrólogo. El niño que no crece por ninguna otra causa, el niño que no se orina a la cama, el niño que se orina a la cama, el niño que tiene familiares que forman cálculos, los padres forman cálculos, niños con antecedentes de padres con problemas del riñón, niños con sospecha de que haya consanguinidad entre los padres, porque eso también facilita las enfermedades de los riñones, niños que tengan orinas cargadas, niños que se orinen a la cama, niños con problemas en la columna, ¿no? Niños con hidronefrosis en los estudios de ecografía, todo eso tienen que ser derivados al nefrólogo pediatra. Aquí otra pregunta que dice, ¿cuál es el pronóstico en caso de hidronefrosis severa unilateral por estenosis congénita del urétero? Aquí dos cosas. Si es muy severa, tiene que primero ver cómo está la función del riñón. Si la función del riñón está bien, significa que severa no lo está afectando. Por lo tanto, aquí habría que valorar si realmente vale hacerle una cirugía correctiva, porque a veces la cirugía puede ser peor. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado porque no se olviden, si ese paciente es sometido a una cirugía y va mal, va a acabar en diálisis. Entonces, ese paciente tiene que ir a una valoración muy especial con una persona que conozca muy bien el tema antes de decidir o enviarlo a un urólogo, porque el urólogo no piensa, va más para la parte quirúrgica, debe ir al nefrólogo pediatra. Con respecto a la infección urinaria en primera línea, esta pregunta es muy importante. Si yo tengo un bebé que acude a consulta por emergencia con fiebre, ese paciente tiene que ir a una terapia parenteral para tratar la infección urinaria, porque si es fiebre es pielonefritis. Por lo tanto, puede ir con aminoglucósido unos 2-3 días, puede ir con ceftriaxona durante la hospitalización para que reciba el tratamiento hasta que caiga la fiebre. Solamente 2 o 3 días para el aminoglucósido o la ceftriaxona, hasta tener el cultivo negativo y caiga la fiebre, y tanto puede ser manejo ambulatorio. Si es un paciente con una infección urinaria sin fiebre, ese puede ir a vía oral con cefalosporina de primera o cefalosporina de segunda. Aquí una pregunta sobre la terapia secuencial en hito. ¿Se refiere a iniciar con parenteral o continuar vía oral? Eso es aceptable. Lo que no deben hacer ustedes es prolongar el tratamiento parenteral por muchos días. El tratamiento parenteral o la hospitalización está indicada cuando el paciente ya no hace fiebre. O sea, si ya no hace fiebre y el examen de orina está normal, puede salir de alta para tratamiento ambulatorio. La hospitalización es para el manejo de la fiebre en las primeras 8 horas y para negativizar el cultivo. Con respecto a las quinolonas e infección urinaria, yo les recomiendo no usarlas porque no sirven, generan mucha resistencia rápidamente, por lo tanto es preferible que sea una terapia de tercera o cuarta línea. Con respecto a los recién nacidos con infección urinaria, tiene que recibir el tratamiento. El recién nacido con infección urinaria es un niño con sepsis neonatal, por lo tanto el protocolo y el tratamiento es como una sepsis neonatal. Y por lo tanto, ahí lo único que hay que hacer es investigar algún estudio de ecografía para ver si tiene alguna malformación urológica,
por ese detalle de un bebé recién nacido con infección urinaria. Con respecto a la nitrofurantoína, la nitrofurantoína es un medicamento con poca resistencia, pero solo sirve cuando el paciente tiene infección urinaria baja. No sirve para tratar hitos complicadas. Si yo tengo un bebé que de 2, 3 años o 4 años que viene con fiebre a emergencia y tiene infección urinaria, no se les ocurre dar nitrofurantoína porque su efecto básicamente es casi local. Lo que a nosotros nos interesa es que hay un medicamento que llega al mismo riñón para matar las bacterias. Y la nitrofurantoína no va a llegar a la vejiga. Por lo tanto, la nitrofurantoína nunca debe ser tratamiento de primera elección para pielonefritis. A veces nos sirve para completar el tratamiento o a veces nos sirve como quimioprofilaxis. Y la quimioprofilaxis de la nitrofurantoína se puede usar, es un medicamento muy bueno, pero a veces produce algunos efectos adversos como vómitos, pero bajando la dosis la pueden tolerar. Y la dosis es 1 miligramo por kilo al día. Bueno, muchas gracias por las preguntas, han sido muy buenas las preguntas, les agradezco su atención, ahí les envío mi correo, si tienen alguna duda pueden consultarme y también pueden usar este sistema de telemedicina presentando los casos y nos podemos responder las interconsultas a través de este sistema. Muchísimas gracias, les agradezco. Que hay una última pregunta. La profilaxis, como les decía, pueden usar nitrofurantoína 1 miligramo por kilo, dosis cada 24 horas, el tiempo que sea necesario hasta saber por qué el bebé está haciendo infección urinaria. Les van a decir a algunas personas que eso no sirve, genera mucha resistencia, pero mucho más daño es el daño que puede producir tantas infecciones en el riñón, comparado con eso, no tiene precio. Muchas gracias.